¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Como saben, siempre hay muchos temas por analizar en la Ciudad Capital. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, amigos? Pues comentarles que para este programa del martes 17 de octubre justo se cumple pues un mes del sismo pues que de nuevo azota la capital del país, un sismo pues que deja una estela de muerte y que deja muchos efectos sociales, políticos, económicos, y de eso hablaremos en este programa. Tenemos pues testimonios de vecinos de la delegación Tláhuac, allá en el suroriente de la Ciudad de México, alejados del centro de la toma de decisiones y alejados, olvidados por las autoridades de la demarcación, autoridades capitalinas, en una zona pues donde sí el sismo generó una situación difícil, y pues de ello nos platican estos vecinos de colonias como Selene, San Juan Iztayopan y otras, donde pues acusan este olvido de políticas públicas, olvido del gobierno, y pues hay necesidades y muchas, ¿no? También tenemos en la entrevista una charla con la diputada local del PRI y presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa, Dunia Ludlow. Ella nos platica su perspectiva de que llevará a la dictaminación de la ley de reconstrucción de la Ciudad de México que presentó el jefe de gobierno hace unos días, de cómo considera ella que debería aprobarse esta ley, cuáles son los obstáculos o pues ahí las fallas que tiene la misma y los tiempos para su aprobación. Son lo que tenemos contemplado para este programa. Muy bien, pues vámonos a Social. Social. Ciudad Capital. Ya estamos en Social. Uno de los temas que pues hemos abordado aquí es lo que se refiere a la reconstrucción de la Ciudad de México. Como lo platicaba Alberto al principio del programa, ha sido quizá muy acelerado en algunas partes de la ciudad, sobre todo la céntrica, que es la que robó foco durante todo, digamos, este periodo de contingencia, pero hay unas zonas olvidadas, que es como lo platicamos el programa pasado. Esa vez fue Xochimilco. Ahora, pues, donde han empezado a surgir las quejas, los problemas, los reclamos, incluso que han llegado ya a la Asamblea Legislativa con mucha fuerza, es el caso de Tláhuac, un caso donde también, pues, se vive cierta incertidumbre, porque el jefe delegacional está inmerso en un juicio político por todo lo que resulta de sus acusaciones por sus presuntos vínculos con un grupo criminal, y pues en esas la agarró la tragedia, ¿no? Así es, y mira que se ha salvado. La tragedia ayudó a que se pospusieran los plazos para el juicio político que se le sigue en la Asamblea Legislativa. Justo en este mes de octubre se iba a desarrollar el proceso para invitar a comparecer a la Comisión Jurisdiccional al Procurador Capitalino, al Secretario de Seguridad Pública, al titular del C5, y todo ello se pospuso a través de un acuerdo legislativo al que llegaron los coordinadores parlamentarios, pero pues tampoco Rigoberto Salgado ha hecho lo suyo en la demarcación que tiene que gobernar, y pues los vecinos dan cuenta de ello, vecinos olvidados que han tenido que acudir a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que los diputados los escuchen y atiendan las necesidades que pues los propios vecinos nos comentan. Una, que el sismo generó 50 daños en 50 viviendas de colonias como Ojo de Agua, Selene y San Juan Iztayopan, 50 viviendas que quizá tengan que ser demolidas porque los daños son considerables y pues quizá no puedan ser habitadas de nuevo. Pero para ello, para tener la certeza de que estas viviendas quizá ya no podrán ser habitadas de nuevo, pues los vecinos están pidiendo un análisis, un dictamen de pues, una autoridad competente o de especialistas. Por ello fueron a la Asamblea Legislativa, y de esto nos platica el vecino Alberto Guadarrama de la colonia Selene. El problema real fuerte, porque la vivienda se va a caer. Ellos lo que quieren es ya que se la tire. O
O sea, ya, porque hay un riesgo para la misma familia que está ahí viviendo en el patio. Entonces, la delegación ya no ha hecho nada. Por eso le venimos a pedir a los diputados que intervengan, que le hablen a la autoridad también, al jefe de gobierno, que le llamen al delegado, no sé, una empresa, a Protección Civil, que llegue. El compromiso que se están haciendo ahorita es que van a llevar los geólogos mañana para que empiecen a decirnos la verdad. ¿Se puede o no se puede? ¿Se ocupa o de plano no? Pero las viviendas sí que las empiezan a tirar. ¿Cuántas familias más o menos estamos hablando? Aproximadamente de 50 viviendas, aproximadamente, que están afectadas ahí entre Selene, Ojo de Agua, San Juan Iztayompa. Y esos formatos que estuvieron repartiendo la delegación, era nada más para demoler, ¿verdad? Pues en algunos casos sí, en otros nada más fue una ficha que ellos hicieron, que llevaban una orden, apoyaron y apuntalaron, y de ahí ellos se fueron. Pero realmente no fue un dictamen así hecho por gente especialista, que es lo que nos están diciendo los diputados, que va a llegar gente con la capacidad para decirnos si se puede o no se puede. ¿Esta grieta que apareció durante el sismo o antes? No, fue durante el sismo también. Una de la de Ojo de Agua, esa apareció el 19 de septiembre. Sí. Pero ya había grietas antes. Antes había ahí en la misma colonia, pero ahí por la calle Mar de las Lluvias. Esa había con anterioridad, ya se habían afectado. Pero la de la calle Pablo González, esa fue del 19 de septiembre y está tremenda porque hay varias donde afectan las viviendas y están para caerse las casas. 50 viviendas, dice usted. Aproximadamente entre varias colonias, pero la de Ojo de Agua, que nos preocupa por la falla geológica. Acabamos de escuchar a Alberto Guadarrama, él explica estas afectaciones, también ya han podido ver en las imágenes que se están transmitiendo los daños que se presentaron en estas casas, la mayoría daño estructural, lo que implica que se tendrá que demoler por completo esas viviendas y pues ahora estos vecinos dicen pues están olvidados y por eso han tenido que ser ellos los que vengan a decirle a las autoridades, oigan, aquí estamos, no se olviden. Y la pregunta es, ¿dónde está el delegado, no? Que Roberto Salgado, ¿dónde está Morena también y los diputados de esos distritos para salir al frente en esta problemática? Sí, se está diagnosticando mucho el tema del sismo y sus consecuencias, ¿no? En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal vemos una bancada de Morena pues muy activa, haciendo comparaciones, cuadros comparativos de lo que es la ley, la iniciativa del jefe de gobierno de reconstrucción contra la iniciativa del partido Morena, también de reconstrucción. Una de las cosas que los propios diputados de esa bancada comentan o pretenden hacer es la retroactividad en las sanciones. Es decir, que sean culpables de pues, los daños que generó el sismo o de los daños acentuados del sismo aquellas personas o desarrolladores inmobiliarios pues que hubieran faltado a la reglamentación, a la norma, a los usos de suelo, al reglamento de construcciones. Recordemos que un principio general de derecho es que las leyes no son retroactivas. Sin embargo, los diputados locales de Morena sí pretenden hacer retroactiva una ley de reconstrucción para que se apliquen sanciones pues a quienes hubieran construido de manera indebida, violando la legislación vigente, ¿no? Y pues bueno, platicándolo con los vecinos, también un tema que surgió y que tiene que ver con la forma en la que se ha aplicado el apoyo de las autoridades capitalinas para la renta, ¿no? Uh-huh. Este apoyo que ya comentábamos que es de 3,000 pesos, que pues realmente para la situación de la Ciudad de México pues no alcanzaría pues ni para un cuarto de azotea, ¿no? Porque 3,000 pesos es demasiado barato para las condiciones, digamos, el régimen de rentas que existe en la capital del país. Y el problema de la operatividad es que se da un apoyo de renta para un predio. Sin embargo, en delegaciones como Tláhuac, pues un predio puede estar dividido en varias viviendas. Son predios, algunos de ellos bastante grandes, en donde el papá, el dueño originario, subdivide su predio y se los va entregando a los hijos. Y cada hijo va construyendo su propia vivienda dentro de ese predio. Pero ¿qué ocurre si dentro de ese predio todas estas viviendas de los hermanos a los que se les cedió el derecho tuvieron alguna afectación? Y ese fue el caso con el que nos encontramos y que nos platica Georgina Bustamante y su hermano. Ellos son vecinos de la colonia Ojo de Agua. El único apoyo que recibieron fue
de 3,000 pesos para una de las viviendas. Sin embargo, aunque por ser del mismo predio, ya no pudieron obtener el apoyo para otras viviendas dentro del mismo predio dañadas. Su papá de 97 años ya no pudo acceder a ese apoyo porque ya se lo habían otorgado dentro del mismo predio. Son de los problemas de operatividad que ciertamente estamos viviendo en la aplicación de ese programa, pero con los vecinos Georgina Bustamante y su hermano nos platican mejor. A mí me dieron, pero a mi papá no. Sí, porque era un solo predio, ¿no? Sí, o sea, es que yo tengo del lado de Guadalupe Amador y mi papá y mis hermanos tienen sobre Pablo González, pero tenemos cesión de derechos todos. ¿Y dónde están viviendo? Con nosotros, o sea, las otras 3 casas tienen fisuras y todo, pero sí son habitables. A nosotros se nos cayeron las frentes, bardas, pero mi papá sí es pérdida total, él tiene 97 años. Es que esos terrenos eran grandes, con el tiempo eran de 1000 metros, con el tiempo pues nos dividió mi papá, nos dio a cada quien y nos cedió un pedazo de terreno, se dividió en 4 o 5 partes, pero cada quien tiene su cesión de derechos, estamos en trámites de escrituración y nada más que contamos con el mismo número y el mismo lote de dirección, que no lo podemos cambiar, o sea, porque sigue existiendo el mismo número. ¿El apoyo de esta renta de 3,000 pesos es el único que han recibido? A ella, a mi hermana y a mi otro hermano. Yo fui representando a mi papá, les enseñé, les mostré, les platiqué la situación y nunca, no me lo aceptaron y es el más afectado. Entonces a él no le dieron apoyo, él es una persona de 67 años. Ahí está el testimonio de esta vecina. Fíjate, Alberto, que algo muy importante es qué bueno que están viniendo ellos a buscar ayuda, porque también algo que se ha visto dentro de esta contingencia es la falta de información. Y efectivamente ellos están enfrentando un problema que tiene que ver con usos y costumbres. En los pueblos, en las colonias como Tláhuac, hay mucho ese uso y costumbre de que las familias desarrollen su vivienda dentro del mismo predio, ¿no? Siendo predios tan amplios, pues conforme va creciendo la familia van desarrollando cuartos y viviendas para cada una de las familias que se desarrollan, y eso quizá es un escenario que no tiene contemplada la autoridad, ¿no? Pensando más en este fenómeno del Valle Condesa, donde solo es un departamento por una familia de 2 personas o a lo mejor una persona, que cambia mucho el apoyo, ¿no? O sea, generalizar también el apoyo de 3,000 pesos para toda la ciudad o para todas las regiones, quizá tendría que pasar por ese tamiz, que es algo que no están observando las autoridades, y qué bueno que se estén acercando para entender este tipo de apoyos y decir, tendría que ser apoyo por familia afectada, no por inmueble. Ahí es un tema que yo considero que algunas opiniones de vecinos, como vecinos de la propia Roma Condesa, lo han manifestado, como la exconstituyente Mayela Delgadillo, quien ha dicho que aquí, en esta ley de reconstrucción, al momento de analizarla, de dictaminarla en la Asamblea Legislativa, debe haber participación con voz de los propios vecinos, de los damnificados, porque ellos son los conocedores en primera línea de las necesidades, de la urgencia, de lo que en verdad se requiere para la reconstrucción de la ciudad, porque la ciudad es muchas ciudades, ¿no? Y como tú comentabas, pues una cosa es vivir en la del Valle y otra cosa es vivir en Xochimilco o Tláhuac, donde las necesidades hasta de servicios son totalmente distintas. Una es este tema, ¿no? De que la sociedad pueda participar con opinión vinculante en la conformación de esta ley de reconstrucción. Pero otro también tiene que ver con un asunto que a los vecinos, a los damnificados les preocupa, y es, por ejemplo, el monto para la asignación de créditos para la reconstrucción de vivienda. El asunto es que se pierda la visión humana que requiere una ley de esta naturaleza y que se cosifique al damnificado y los créditos. ¿Por qué el tema es preocupante? Se habla de que va a haber créditos para la reconstrucción por 2 millones de pesos a un plazo de 20 años, que los vecinos solo pagarían los intereses de este crédito, y que pues el cálculo visto así es que tendrían que pagar
15,000 pesos mensuales durante esos 20 años, que multiplicados da más de 3 millones de pesos. Entonces, ¿dónde está el beneficio real pues de ese apoyo para la reconstrucción? Ahora, un tema importante, la redensificación. Ya lo habíamos comentado aquí en el programa anterior. La iniciativa del jefe de gobierno contempla que en un predio, por ejemplo, donde existían 8 niveles, se puedan reconstruir esos 8 niveles, pero además 35% adicional. Los diputados locales en la Asamblea Legislativa, sobre todo los defensores de la iniciativa del jefe de gobierno, señalan que ese 35% adicional será para que el desarrollador inmobiliario tenga un negocio, que ese 35% adicional sea con lo que se pague la reconstrucción en ese predio, lo cual es una visión pues muy recaudatoria. Le quita un tanto insisto, la visión humana que requiere la reconstrucción. Pero bueno, regresando al tema de Tláhuac, este asunto de los vecinos que están ya en una periferia pues, de incluso de la visión política que requiere la reconstrucción, nos comentan del estudio del subsuelo. Como ya lo comentábamos en el programa anterior, el subsuelo en esta zona de la ciudad les ha venido avisando que algo ocurre ahí. La extracción de agua de manera desmedida ha provocado hundimientos diferenciados en el suelo de la Ciudad de México. Tláhuac y Xochimilco son los que más están padeciendo este problema. La vecina Silvia Guadarrama, ella vive en la calle Mar de las Lluvias, en la colonia Selene. Nos comenta que es urgente hacer un estudio de mecánica del suelo en esta colonia, en esta comunidad. Dice que desde hace más de un año ya aparecían hundimientos y grietas en esta comunidad y pues que ahora con el sismo se acentuaron. Vamos a escuchar a la vecina Silvia Guadarrama. Colonia Selene, yo vivo ahí en calle Mar de las Lluvias, se está hundiendo la avenida. Entonces ahorita con el temblor del día 19 completamente se hundió y en una esquina ya se ve el hoyo profundo. En los 4 puntos de las 4 calles se ve el hundimiento, así como casual. La semana pasada hubo una fuga de agua y ya se ve un cabón, o sea, el hoyo se ve enorme, o sea, cómo corre el agua. La delegación bajó, lo arregló, pero ya yo creo que ya el problema ya es una grieta, que sí se ve que es el problema. Nosotros queremos que las autoridades vayan, estudien la tierra, porque sí es un problema. De hecho, las casas se están hundiendo. Ese es el segundo problema. Desde antes del sismo. Ya desde mucho antes ya se estaba hundiendo ahí. ¿Qué tanto antes? Como un año y medio. Muy lamentable lo que comenta esta vecina, incluso creo que ha sido Daniel Salazar quien ha estado muy incisivo en las redes sociales señalando todo lo que hace falta de invertir en materia de infraestructura hidráulica, estas inversiones que no se ven pero que hacen falta y que son el principal problema en Iztapalapa, en Tláhuac, en Xochimilco, con el caso de las grietas, y que tiene que ver con la falta de estudios para estas fallas. Recuerdo que publicamos esta nota de las fallas que muestra la UNAM y que muchas de ellas tienen que ver también con este proceso de la extracción del agua, ¿no? Que está generando este hundimiento y que está profundizando esas fallas. Por ahí en las redes sociales yo veía otro video en el que explican cómo al irse pues dejando el acuífero, pues secando el acuífero, se están generando estas grietas y no vemos tampoco ninguna acción por parte del gobierno para ir rellenando el acuaférico y que de esta manera se contenga el hundimiento y se vayan mitigando esos problemas de las fallas. Creo que es algo que da para mucho que analizar. Y ahorita también otro punto que valdría la pena analizar, que decías el de la ADI, bueno, menciono la ADI porque ellos son los que van a entrarle a la reconstrucción, pero creo que todo tiene que ver con muchos factores. El primero es, nos agarra una tragedia como el sismo, y también lo que de repente olvidamos es que pues se trata de propiedad privada. Entonces, al ser propiedad privada, pues no podríamos pensar como en un estado totalmente paternalista, que pues si se destruye todo, no se preocupen, nosotros se los volvemos a reconstruir, ¿no? Y, por ejemplo, se han hecho como que varios planes que no se han explicado muy bien, pero entiendo que a quienes sean de
de un diagnóstico amarillo, le llaman, que o sea que su vivienda quedó dañada, pero se puede corregir. Se supone que la ADI y todos los que conforman esta asociación serían los que le entrarían a ayudar a hacer de manera gratuita las reparaciones, ¿no? Entonces ahí es como desde dónde observamos el problema, ¿no? O sea, los de la ADI dicen, bueno, yo apoyo, pero ¿dónde voy a ganar? En el 35% o dónde voy a recuperar, ¿no? Porque no es tanto, y hasta dónde también es responsabilidad del gobierno reconstruir la casa de un particular. En este caso, ahí más bien tiene que ver con, pues, el particular, esta cultura que no tenemos también de tener asegurados nuestros bienes, ¿no? Desde el punto de vista particular. Yo creo que también aquí debe haber un punto intermedio. No se puede ver totalmente paternalista el apoyo a los damnificados, pero tampoco se puede ver como un negocio. A la deriva, ¿no? Y que las inmobiliarias lo vean como un negocio del que van a sacar dinero. Porque justo el ver a la ciudad, el ver a su territorio como una venta de garage, es lo que nos ha llevado a esta situación. Justo ayer había un seminario en el Senado de la República, un seminario organizado por el Senado de la República a propósito de los sismos. Y uno de los especialistas, un académico, Luis Zambrano González, del Instituto de Biología de la UNAM, hacía un señalamiento pues que a varios dejó pues preocupados. Él comentaba que después del sismo del 85, como ya sabemos, hubo un despoblamiento de la zona centro de la Ciudad de México y que la gente prefirió irse a vivir a zonas donde el terreno estuviera más consolidado, más compactado, porque como ya sabemos, lo que era el antiguo lago de Texcoco y la zona de transición amplifican las ondas sísmicas y entonces ahí son las viviendas y las personas más vulnerables a los movimientos telúricos. ¿Qué provocó pues este despoblamiento del centro? Mucha gente se fue a vivir a la zona de los Pedregales de Coyoacán, a las faldas del Cerro del Xitle, del volcán del Xitle, pues donde hay lava volcánica que es piedra, literalmente piedra, y donde el terreno está realmente muy consolidado y pues hay menos riesgo de que un sismo impacte tu vivienda. ¿Qué pasó ahí con esta urbanización desmedida desde el 85 hasta la fecha de esta zona del surponiente de la ciudad? Estamos hablando de los Pedregales de Coyoacán, estamos hablando de la parte baja de la delegación Tlalpan, toda esta zona que es de Cuicuilco, en la parte de Perisur. Hasta hace 32 años, en esta zona se podía infiltrar al acuífero 70 millones de metros cúbicos de agua al año, de agua de lluvia. Debido a la urbanización, a que la mancha urbana creció, hoy solo se infiltran 2 millones de metros cúbicos de agua al año. O sea, de 70 millones de metros cúbicos que se infiltraban, hoy solo se infiltran 2. ¿Qué provoca esto? Pues un agotamiento del acuífero, que se generen cavernas, que surjan socavones, que se acelere el hundimiento de la capital del país, hasta 40 centímetros al año en algunas zonas, y pues esto obviamente va a impactar más al momento de un sismo, ¿no? Va a generar pues todavía que seamos más vulnerables a un movimiento telúrico, y pues todo esto también derivado que es de la corrupción inmobiliaria, de que la capital del país y su territorio pues se ha visto como un negocio de las inmobiliarias, ¿no? Así es, estamos viendo creo que la parte más cruel de la situación, y que pues tenemos víctimas y victimarios, ¿no? Y ahí están como victimarios las inmobiliarias que de alguna manera han querido salir a querer corregir un poco el daño que le han hecho a la ciudad, ¿no? Como participando de alguna manera para la reconstrucción, pero que dejan estas críticas nuevas de decir, bueno, ahora están queriéndolo ver como una nueva oportunidad de negocio que no sabemos hasta dónde va a ser benéfico para quienes resultaron damnificados, por lo de los números que ya hacías de cuánto le va a costar, ¿no?, esta deuda. Y esa ha sido la principal crítica de Morena, ¿no? Es decir, el gobierno tiene los recursos suficientes como para poder prácticamente rehacerle su casa a todos los damnificados, ¿no? Lo cual también habría, si eso sucediera, habría también voces que dirían, ¿y por qué el gobierno le tiene que volver a rehacer a los particulares
sus propiedades, ¿no? Siendo que no fue una responsabilidad del gobierno que se hayan caído. Quizá el punto de equilibrio será ya lo que se resuelva en esta legislación. Por lo pronto en Tláhuac, yo lo único que veo con buenos ojos es que ya se fue a meter ahí parte del PRD, Leonel, que ha estado haciendo casas en Santa Rosa Xochac, ¿no? Quizá ese tipo de casas que que les llaman antisísmicas y que son como sencillas, tienen un costo de 120,000 pesos, me decían, y que se han estado aplicando en esa zona de Álvaro Obregón, podrían tener cabida acá en Tláhuac, Xochimilco. Habría que analizar, obviamente no son las mismas condiciones o las mismas características, algunas son de madera, otras sí son de loseta y de concreto, ¿no? Entonces, pues quizás sería como un replanteamiento también para cuál debe de ser la vivienda en esas zonas rurales que tienen otros fenómenos como las grietas. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que el tema es demasiado complejo, no se va a agotar y no creo que se agote en una discusión de la Asamblea Legislativa que le tome una semana. Ni en una ley fast track, ¿no? Y el tema también es presupuestal. Tú decías hace un momento, bueno, quizá el gobierno no tendría por qué pagarle a una persona su vivienda porque el culpable pues fue el sismo o fueron personas que construyeron mal una vivienda también. Pero tampoco es justo que una persona que tardó 15 años en pagar un departamento, su vivienda, la del Valle, la Narvarte, la Portales, todas estas colonias afectadas, tenga ahora una nueva deuda a 20 años. Entonces sí es demasiado injusto pues que una deuda que ya había quizá cubierto o que es una persona pensionada o jubilada, la tenga que, o que no has cubierto, pues sigas pagando de por vida pues una vivienda que te quitó el sismo o la corrupción que pues quedó revelada tras el sismo. Así es, y ahí es donde tendrá que entrar la Procuraduría. Yo creo que tendría que hacerse caso por caso, ¿no? La Procuraduría Capitalina, sí, dices. en estas hay 170 denuncias ya, porque ahí se tiene que rastrear si hubo una falla por parte de una inmobiliaria y estos inmobiliarios corruptos, pues hacerse responsables de ese daño, ¿no? Porque no es nada más yo construí, te vendí, sino ahora me la repones, ¿no? Que son casos yo creo que muy particulares cada uno de los que estamos viviendo, tanto los que se viven en la zona centro como los que se viven en la zona rural, y pues ese es el lado, creo, más tardado para esta reconstrucción. Creo que será la herida que tarde más en sanar, y ya veremos los resultados de cada caso. De lo de los 3,000 pesos yo he visto a gente que pues sí le ha resuelto un poco el problema, ¿no? Porque incluso lo que hablaba de la desinformación es que había mucha gente que ni siquiera sabía que se estaban dando esos apoyos, ¿no? Entonces, cuando le dicen, oye, hay apoyo, decían, bueno, los que quedaron sin nada dicen, cualquier apoyo cuenta, ¿no? Ahorita que me den 3,000 pesos de este programa y 800 del otro para mi hija y lo que sea, empiezan ahí como que a reconstruir un poco lo que quedó ahí en el aire. Y en ese sentido fue también que hicimos una entrevista con el titular del DIF de la Ciudad de México, Gamaliel Martínez, para que nos explicara un poco cómo se ha trabajado este programa, que es el segundo programa más fuerte, que se llama Reconstruyendo Familias, y que toca, creo, una parte muy sensible, porque es, si bien hay gente que lo perdió todo en la parte material, también hay casos que se han venido detectando de niños que quedaron en orfandad, o bien que perdieron a uno de sus padres, o que pues su vida cambió a partir del sismo. Entonces, este programa de Reconstruyendo Familias lo que busca es identificar caso por caso. Hay una historia que estaremos presentando en Capital CDMX en unos días de una menor que quedó sin familias y que implica pues no solo el cambio de vida para esa menor, sino todo el proceso legal que se tiene que abrir, porque no es tan fácil buscar luego en manos de quién va a quedar la tutela del menor. Entonces, son otros lados de la tragedia que se tienen que analizar y ver, y pues ir encontrando poco a poco esta salida para el problema. Y vamos a escuchar lo que nos explica Gamaliel Martínez en cuanto a cómo le están haciendo para evitar que, como sucedió con lo de las rentas, ahora no haya falsos
damnificados en un programa que es más amplio porque implica muchas ayudas, implica ayudas no solo para el padre, la madre, sino también para los hijos, los adultos mayores, y es una pues gama importante de apoyos que sería muy lamentable que hubiera falsos damnificados. Vamos a escuchar. Lo que estamos entregando a través de programas, actividades institucionales, trámites o servicios son directamente por parte del sistema. Los recursos son los que tiene el sistema DIF y que de alguna manera ha habido necesidad de reorientarlos. ¿Por qué? Porque ya los tenemos determinados. Ha habido incorporaciones, bajas, altas en los programas. Lo que hicimos ahora fue verificar que la capacidad de los programas, como lo ha hecho el jefe de gobierno, le dieran al sistema la posibilidad de brindarle estos apoyos. Hay otros casos en los que hemos recibido donaciones, otros casos de algunas entidades por parte de los sistemas DIF. El DIF nacional tiene muy buena sinergia con nosotros, recibimos algunos apoyos y directamente en territorio se estuvieron entregando. No almacenábamos nada para después mandarlo, sino que lo que hicimos fue, nos mandaban los víveres a un punto específico, se preparaban las despensas, estaba nuestra Contraloría presente, que es importante resaltarlo ahí se estaban haciendo monitoreos en tiempo real de lo que estaba pasando, y en algunos casos cuando las despensas o los paquetes estaban preparados, pues ya no llegaban a la zona donde estamos nosotros generando esa elaboración, porque nos mandaban agua, ok, ahí tengo un camión de agua. Entonces, percibe, el agua va asociada a comida, va asociada a enseres, se preparaba una pequeña despensa, se embalaba y se mandaba. Todo esto es importante resaltarlo porque tuve yo participación de Acapulco, de Chihuahua, de norte, sur, de muchas DIFs que hablaron con tu servidor y me dijeron, mira, Gamaliel, tenemos esto, te lo mandamos. ¿Qué zonas? Principalmente las más afectadas es donde llegaba Tláhuac, Xochimilco, estuvimos mandando mucho de la fuerza del sistema a las zonas más complicadas y donde veíamos mayor efervescencia en la gente por la necesidad de apoyo inmediato por parte del jefe de gobierno. Afortunadamente, en todos los días, nuestra Contraloría tuvo reuniones incluso con nosotros para simplificar los procesos. Estamos a punto nosotros ya de entregarle a la Junta de Gobierno un punto de acuerdo en donde vamos a incorporar a nuestros programas un apartado específico, un párrafo o una redacción específica vinculando temas de siniestro que simplifiquen los programas. ¿Qué pasa? Tú estás en el territorio y imaginémonos lo que acontecería en el momento en el que están las cosas complicadas. Tú llegas con una familia que lo necesita en ese momento, poniendo agua. No vas a documentarle, a ver, vamos a entregar el agua, pero necesito que me entregue su credencial, ¿no? Para verla, verificarlo. ¿Se vive aquí o que necesito su comprobante de domicilio? O sea, no puedes tú generar en un momento de emergencia o de atención inmediata a la emergencia mecanismos tan rígidos para poder entregar las cosas. Al contrario, lo que hicimos fue, nuestra Contraloría estaba presente, llegamos a los sitios con la documentación con la que contaban las familias, verificábamos que era el sitio y qué estábamos entregando, y por ende con la propia evidencia fotográfica que tenemos de los sitios que estaban atendiendo, estamos nosotros justificando el gasto. Esto es una transparencia en rendición de cuentas dentro de una emergencia que se vuelve una excepción a la regla de cómo se están entregando los programas sociales. Ahorita tenemos bastante bien identificado las zonas, las cantidades que hemos entregado y las familias que se han apoyado, porque día con día estas cifras que te he compartido se están actualizando y se lleva lo que se da en el día y lo que en su momento estamos nosotros en el acumulado desde el día de la emergencia hasta la fecha, se han entregado en cada punto y a qué características de población lo tenemos. Es importante señalar aquí, lo estamos identificando de niños, niñas, mujeres, hombres, personas con discapacidad, adultos mayores. Si no tuviéramos el control, no podría yo desglosarte la información como lo estamos haciendo ahorita para que tengamos hasta por zonas y qué cantidades por cada zona hemos entregado para poder nosotros garantizarle a nuestros órganos de control que lo que estamos entregando por parte del sistema está llegando como debe ser. Eso es lo que nos explica Gamaliel. Dice, pues estamos haciendo no solo una visita, sino 2, 3, hasta 4 o 5 visitas con cada familia para detectar que en verdad son ellos los que están requiriendo el apoyo y qué tipo de apoyo, porque te comentaba, existe pues varios, y también lo que comentaba en la entrevista, algo muy importante es que
están tratando de hacer, junto con la Secretaría de Educación y junto con la Secretaría de Desarrollo Social, como una plataforma única para evitar que se estén dando también duplicidad de programas, ¿no? Porque dicen, bueno, yo ya lo meto, le doy la despensa, pero también la CEDESO le da la despensa, o le están dando un apoyo de educación y también educación le da otro apoyo. Entonces, evitar ese tipo de problemas que, pues, en medio de la tragedia es algo muy complejo. Y además, hablaba un poco de flexibilizar los programas, porque hasta el día de hoy ellos pues tienen una vigilancia muy importante de la Contraloría, y ellos no pueden como que facilitar tan rápido la ayuda. En casos concretos que ellos empiezan a observar, sí tienen que pedir ciertos documentos, y pues lo que pasó aquí fue que se perdió todo, ¿no? Entonces no hay ni documentos. Y otra parte importante, que es lo que nos comenta, vamos a escuchar en cuánto se encuentran estos tipos de apoyos que está ofreciendo el DIF, y ojalá también quienes nos escuchen lo tomen en cuenta y puedan también, a personas que conozcan que fueron damnificadas y que tienen, o sea, familias que fueron damnificadas y que tienen que encontrar este punto de reconstrucción, pues sepan a dónde pueden acudir para poder recibir estos apoyos. Vamos a escuchar en qué cantidades fluctúan y de qué manera se entregan. Mira, yo creo que esta cifra es muy diversa, o puede ser dependiendo cada caso en particular. A una familia, si le das becas de educación garantizada, más becas, mejor educación, podríamos hablar que los apoyos en conjunto podrían llegar de entre 3,000 a 5,000 pesos. Esto lo tenemos porque lo transformamos en la cantidad de dinero que le estamos dando de manera mensual. A un niño, por ejemplo, educación garantizada son 800 pesos, más becas mejor educación son 800 pesos. Entonces tiene de 1,600 pesos, más aparte los temas de alimentación, más aparte todas las acciones que estamos derivando en cada uno de los casos, pues estaríamos representándote más o menos una inversión en ese rango, parámetros más bajo y más alto de lo que podríamos estar entregando a cada niño o niña de los que se encuentran dentro de este proyecto, de este programa. En territorio, pues llegamos a las casas y algunas entregamos agua, otras despensas. Conforme la necesidad se va dando, nosotros vamos operando con lo que tenemos y sobre todo también incorporando a otros programas. Ahorita el poder identificar a cuántos programas hemos metido a toda la gente, pues sería un poco prematuro decírtelo, porque todavía estamos en el ejercicio de trabajo tanto en los puntos del CDMX, de Somos CDMX, como en su momento en los territorios estamos operando, estamos llegando. Pero las cifras consolidadas y al día son las que te acabo de entregar. Aproximadamente entonces, ¿cuántas personas, bueno, en este caso niños, faltarían por atender o por tener un registro? No te entiendo tu pregunta. ¿Tener un registro hacia qué? Tenemos registrados todos. Exacto, esa es la pregunta. O sea, ¿ya todos están de alguna forma censados? Todos están registrados en el sistema DIV a los que hemos estado atendiendo. Tanto en este programa, cada uno de los casos, te voy a mostrar, cada uno de los casos vienen identificados perfectamente en dónde se encontraron, para que con nombres, apellidos, identificación, domicilios, quiénes son los tutores, todo eso lo tenemos registrado. Conforme vayan acercándose más o incorporándose más personas al programa, lo vamos a hacer. Si entiendo tu pregunta, es por ahí, sí, los tenemos registrados, por supuesto, a todos los que estamos atendiendo dentro del programa, o dentro de los programas del sistema, a todos. La diferencia es que estos derivados del sismo los tenemos en muchos sentidos como caso de excepción a la regla. Por ejemplo, hemos tenido familias que se han tenido que ir a vivir al Estado de México, por ejemplo, pero los niños o los papás fallecieron aquí en la ciudad. Entonces nosotros estamos haciendo frente a la necesidad de la familia o de los niños, por lo tanto, creando una sinergia para la atención específica hacia con ellos. Los tenemos registrados a todos. Esas fueron las palabras de Gamaliel Martínez en esta explicación. Él es titular del DIF, explicando de qué manera se están dando los apoyos. Lamentablemente son historias muy trágicas, ¿no? Hay un punto que yo quisiera resaltar que tiene que ver con la forma en la que se está administrando la entrega de recursos, tanto públicos como privados. Y la reflexión viene a cuento por algo que comentó Eduardo Bojorquez en este seminario que te platicaba, que organizó el Senado de la República sobre los sismos de septiembre pasado. Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, comentaba
que no hay claridad sobre la manera en la que se están administrando y otorgando los recursos, tanto públicos como privados. Los privados porque están bajo un esquema de fideicomiso privado, pues no puede ser auditada, sí, y no sabes cómo ni quién, ¿no? ¿Quién lo recibió? ¿Qué recibió? ¿En qué comunidad del país? Si el apoyo se repitió o no para esa persona o familia, si había quienes sí lo necesitaban y no se les otorgó, o contrario, había quienes no lo necesitaban y sí se les dio. ¿Qué alerta? Decía Eduardo Bojorquez. Pues que ante tal cantidad de recursos de los que se está hablando, tanto públicos como privados, Carlos Slim hablaba de más de 2.300 millones de pesos privados, en el Fonden se manejan más de 9.000 millones de recursos públicos. ¿Qué puede surgir? Ante tal cantidad de recursos que se están moviendo y tal necesidad, y en un año electoral, pues lo que puede surgir es una suerte de clientela política electoral, y el mejor ejemplo de que esa clientela político-electoral puede surgir, pues revisemos la historia de 1985, la historia reciente política de la Ciudad de México, pues surgió precisamente de que derivado del sismo del 85, emergió pues una clientela político-electoral que después se volvió nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, Eduardo Bojorquez hace un señalamiento muy serio al respecto, que no hay manera de precisar, aunque las autoridades estén manejando un monto, y por otro lado empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial también salga a decir que generó un fideicomiso, creo que se llama Fuerza México, para la aportación, que Cruz Roja también está recibiendo donativos, que hasta el pintor, y lo decía Silva Francisco Toledo, el pintor Francisco Toledo está recibiendo recursos para la reconstrucción de Juchitán. Al final de cuentas no sabemos cuánto es el recurso que se recibe y que reciben particulares y a quién lo otorgan. Decía Bojorquez, yo ya lo veo venir, el Teletón va a recibir recursos próximamente para la reconstrucción. ¿Quién los va a auditar y quién los va a revisar, no? Hay una propuesta interesante del partido Morena, que no digo que sea razonable, pero por el monto y la manera en la que lo están manejando, pues habla de un crecimiento exponencial en la cantidad de recursos públicos para otorgar a la reconstrucción. Del Fonden, por ejemplo, ya te lo comentaba, son 9.441 millones de pesos. Pero a ese monto se le pueden sumar 500 millones de pesos de remanentes de superávit fiscal del gobierno de la ciudad del año 2016. Además puede haber 6.000 millones de pesos más de remanentes de libre disposición que superan las metas de recaudación. El gobierno de la ciudad ha dicho que por tener una eficiente recaudación podría recibir recursos adicionales y Morena calcula que serían alrededor de 6.000 millones de pesos. Por otro lado, si se reorienta 10% del presupuesto programado de 2017, pueden surgir otros 2.000 millones de pesos. Pero además, y eso vendrá en la discusión del presupuesto 2018, es que del ejercicio que viene para el próximo año, se podrían reorientar 10% del presupuesto del próximo año, quedarían 17.000 millones de pesos. En total, para la reconstrucción de la Ciudad de México, según el partido Morena, podría haber 35.000 millones de pesos. Lo que no aclara Morena es cómo se entregaría ese recurso, ni quién lo supervisaría. Volvemos a la misma círculo vicioso. Puede surgir el dinero, habría de dónde otorgar el dinero, pero no hay manera de que se supervise quién y cómo y hacia quién se otorgaría, ¿no? Pues ahí está el problema, ¿no? Yo creo que tiene que ver con lo de la fiscalización. Fue lo polémico del concierto también de la Ciudad de México, de que hubo bandas como Molotov, Café Tacuba, que dijeron, hacemos mejor nosotros nuestro propio concierto, porque ahí no sabemos si se va a recaudar fondos, ni cómo, ni dónde, ni en manos de quién van a parar. Y esa creo que es la gran incógnita desde el sismo hasta hoy, hasta hace un mes. ¿Dónde están los recursos? ¿Quién los va a financiar? El jefe de gobierno de la Ciudad de México ha sido muy puntual en decir, a ver, ayudas internacionales yo no tengo nada que ver, ¿no? O sea, ese dinero está llegando directo a la federación, será la federación la que tendrá que rendir cuentas de dónde están esos recursos, y el grave riesgo, como tú apuntas y como ya lo ha dicho Bojorquez, es que se convierte en clientela.
Y nada más como para dar un dato, pues en el 85 a mí me comentaban que reubicaron, o en un principio era la reubicación nada más como de 300 personas y construyeron 10,000 viviendas, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo y eso es parte de lo que también te comentaba de hasta dónde no se va a convertir esto en un asunto de clientela política, de paternalismo, de decir, ahorita es cuando, entonces vénganse todos los que no tengan casa y les ponemos. Y hay casos tan graves que hoy a la fecha siguen llegando grupos de manifestantes pidiendo que se les entregue su vivienda del 85, ¿no? O sea, por estos grupos que lo han capitalizado desde el 85 y que ahora no están perdiendo, o sea, a mí ya me dijeron que el Movimiento Urbano Popular y todas estas organizaciones ya están presionando ahí un gobierno de, oye, a ver, en ese plan de reconstrucción, ¿dónde qué? ¿Por dónde voy? ¿No? O sea, ese es el problema que vamos a enfrentar, que siempre va a haber estos grupos pero que también enfrentamos otro problema. Políticamente tampoco es un momento de decirle no a nadie, ¿no? Entonces, va a ser, quizá por ahí logremos encontrar algunas historias, pero de seguro a alguien que le debían vivienda del 85 se la van a dar ahorita, ¿no? En esta reconstrucción en 2017. Es muy grave la forma en la que se va a tener que reorientar tanto la ley como todo este proceso de reconstrucción para no convertirlo en un asunto vulgar de clientela política, ni tanto para los desarrolladores inmobiliarios que lo estén viendo ya como un jugoso negocio, ni tampoco para los políticos que ahorita ya le estén entrando al tema de por eso dicen, pues yo dono porque yo sé que quien va a ganar es quien reconstruya más casas, ¿no? Y que se reposicionen organizaciones de clientela política clara, como el Frente Popular Francisco Villa, la Asamblea de Barrios, la Unión Popular Nueva Tenochtitlan, Movimiento Urbano Popular. UPRES, o sea, Morena también presiona, pero porque Morena trae a muchos grupos vivienderos. Claro, claro. Entonces, todos, todos, bueno, tanto PRD como Morena tienen brazos, bueno, incluso estas organizaciones que mencionas están divididas, la mitad apoya a Morena y la mitad apoya al PRD. Entonces, son esas organizaciones las que están viendo como una reedición del 85 y quizá para cumplir viejas deudas y también para aprovechar la crisis, ¿no? Lo grave es que hay zonas muy deterioradas y afectadas como Xochimilco, como Tláhuac, y donde no estamos viendo a los gobiernos de Morena actuar, ¿no? Exacto. O sea, Avelino la única vez que la vimos fue la vez que le dieron su golpiza y ya no regresó. Y Salgado yo creo que ni ha de querer salir o pararse ahí, ¿no? Así es. Y menos en la asamblea o nada, ¿no? Entonces, está muy grave la situación para esas zonas rurales. Ojalá pues impere la razón y yo creo que ahorita el gobierno de la ciudad tiene la gran oportunidad de dar una muestra real de transparencia y los partidos políticos otra muestra real de evitar el clientelismo, ¿no? Que es lo que en redes sociales y como que el clamor social es ese, ¿no? Ya dejar de derrochar los recursos públicos y lograr que los recursos públicos sean fiscalizados y lleguen a quien tienen que llegar, porque ahí es donde quizá mucha gente, como ya lo vimos, no debería, pero lo está capitalizando o ganando, ¿no? Como esos 10% de falsos damnificados, ¿no? Que ya se metieron un cheque de 3,000 pesos y no les tocaba, ¿no? O sea, ese es como a gran escala lo que podría pasar. Pero en fin, vámonos a la entrevista en Ciudad Capital que versa sobre el mismo tema, pero más a detalle y con una crítica más constructiva. Entrevista. Ciudad Capital. Ya estamos en la entrevista de Ciudad Capital. Como les comentaba Alberto al principio del programa, buscamos a la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa, que es donde cayó el asunto de la reconstrucción, que no es tan sencillo y que pues ha salido con una postura muy crítica. Y también el fin de semana pasado se le preguntaba al jefe de gobierno, oiga, ¿cuándo va a estar su ley? ¿Qué pasó ahí? Y él con preocupación decía, bueno, pues yo todos los días le hablo a Leonel Luna y le digo que en qué vamos, ¿no? Y Leonel dice, bueno, pues esto por ahí va a salir, estamos tratando de que no se politice, pero pues ahí está el tema, ¿no? Muy complejo. Demasiado complejo. Una, ¿por qué Dunia Luz lo platica así? Por una parte, el censo de edificios dañados no es preciso. Se habla de 900 inmuebles, se habla de 1,000 inmuebles. La propia autoridad no tiene el dato. ¿Por qué es importante el número preciso? Para dar los créditos adecuados, ¿no? Para lo que decíamos hace rato,
a quien lo necesite, en verdad le llegue esa ayuda. Por otra parte, dice, es necesario hacer un estudio, que el estudio lo realice la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sobre la situación de la infraestructura en la capital del país derivada del sismo. Cómo quedó la infraestructura de servicios urbanos, de servicio de agua, de servicio de drenaje, para saber hacia dónde se puede reorientar la reconstrucción y la urbanización, la redensificación en esta ciudad, ¿no? Pensando también en que la movilidad de las personas, como ya lo decíamos al inicio del programa, pues buscarán en algún momento ya no vivir en las zonas donde hoy estaban viviendo. ¿Por qué? Por una simple situación de miedo, ¿no? Ya no quiero vivir junto al edificio donde se cayó o al lado del edificio que quedó muy mal y que está a punto de venirse abajo. Y por otra parte, lo que también ya platicábamos, Dunia Ludlow precisa la necesidad de que todas las voces sean escuchadas en la conformación de esta ley, que no solo quede en manos de la decisión de los diputados locales. De esta forma es como nos platica Dunia Ludlow su visión de cómo se tiene que conformar la ley de reconstrucción de la Ciudad de México. Los principales limitantes que yo le veo a la iniciativa e incluso para poder discutirla es justamente la información y el diagnóstico por otra parte, que todavía no tenemos realmente cuál es el universo total de los daños, de dónde están justamente esos daños. Si estamos hablando de entre 800 y 100,000 edificios que están en la situación roja, pero qué edificios son, si son casas de construcción, si son edificios, si son edificios, si son comercio, y si son viviendas de un solo dueño que rentaba y de las que son propietarios en todo el nivel están y demás, para que en función de un diagnóstico total pues podamos determinar los diferentes esquemas de financiamiento para que no propongamos una ley o saquemos una ley que sea unidimensional, sino multidimensional, que responda a las diferentes necesidades de los damnificados, ¿no? Creo que para poder lograr eso, ya iniciamos una ruta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, porque al final es nuestra facultad y es nuestra situación. Necesitamos la información, ya solicitamos al jefe de gobierno que en la plataforma CDMX ponga una serie de elementos que se necesitan para poder llegar a conclusiones y para poder dictaminar. Estamos esperando que lo haga porque la plataforma todavía sigue siendo muy inconsistente. También solicitamos que cierta parte de los recursos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se canalicen a la realización de un estudio profundo de cuál es la situación del subsuelo, cuál es la situación de la infraestructura urbana, cuáles son las situaciones de los edificios detectados como posible daño y cuál es la situación también de nuestro marco normativo en cuanto a los procedimientos y demás por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que nos permita también llegar a y también lo más importante, creo que es importante abrirnos y construir una ley que sea horizontal, que se escuchen todas las voces, que se escuche la participación de la sociedad civil, que se escuche la participación de la iniciativa privada, de los académicos, de los expertos, por supuesto del gobierno federal, por supuesto también del gobierno local, para que con todas y cada una de nuestras visiones, pues nosotros podamos enriquecer nuestro conocimiento, podamos enriquecer nuestra propia visión. Escuchamos a Dunia Ludlow con esta pues explicación paso a paso de cómo tendría que ser este proceso de reconstrucción, que es otro problema, ¿no? O sea, el jefe de gobierno mandó una iniciativa que se pensaría que es fast track, pero también pues tiene que entrar en este proceso legislativo, ¿no? O sea, cómo responder a la contingencia de manera urgente, pero cuidando ciertos detalles, ¿no? Lo que se ha visto. Él se arriesgaba a que se politizara, ¿no? Al llegar a la Asamblea Legislativa se iba a politizar, ¿no? Iban a meter mano todos los partidos, cada bancada mirar por sus intereses y por su propia clientela, ¿no? Por rescatar, pues ahora sí que de lo perdido lo que aparezca. Lo que sí nos decía Dunia Ludlow y que ella dice que tratará de impulsar con el acuerdo de otros partidos, diputados de otras bancadas, es que en la ley
no sean sujetos de crédito personas que anteriormente hayan violado los usos de suelo. Es decir, si un inmueble de 5 pisos tenía indebidamente 8, porque pues tú te aferraste y construiste 3 más, a pesar de que los usos de suelo eran H5, ¿no? Como tendría que ser según aparecían los usos de suelo, pues que no sea sujeto al crédito para poder acceder a la reconstrucción, lo cual pues sí resultaría alarmante para aquellas personas que vivían en un 8º piso construido ilegalmente, ¿no? Otra cosa, la redensificación, lo que ya comentábamos. Ella dice que puede servir para que haya financiamiento para la reconstrucción de viviendas. Es decir, que la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, como tú decías, pues vea un negocio a partir de la reconstrucción. Ok, yo ADI, Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, pues le entro a la reconstrucción de los 5 niveles que ya estaban, pero dame una opción de negocios a mí para que ese 35% adicional que va a ser la redensificación me sirva como modelo de negocios para poder entrar con recursos a la reconstrucción. Esto es lo que nos platica, así lo platica la diputada presidenta de la Comisión de Vivienda. Sí, ¿no? Yo creo que es importante distinguir, ¿sabes? Por ejemplo, yo pregunto a una persona que tenía un edificio en malas condiciones, que le hizo modificaciones sin decírselas a la autoridad, y que lo utilizó como oficinas y sacó un lucro de eso y puso en riesgo la vida de las personas e incluso fallecieron personas ahí. El Estado tiene que pagar a ese edificio, ¿sabes? Yo creo que por eso es importante que distingamos todos y cada uno de los casos y en función de las distinciones de caso por caso, posiblemente tengamos una bolsa mucho más grande que nos permita atender con recursos gubernamentales a las personas que verdaderamente lo necesitan. La redensificación es un tema que está resultando muy polémico, ¿no? Por el hecho de que hasta 35% más de lo que existía se pueda pues reconstruir. Creo que eso sería o no desproporcionado. Creo que es de los elementos más importantes de la iniciativa que tenemos que estudiar y que, repito, este 35% adicional se busca como una especie de esquema de financiamiento para que el damnificado no pague su propio daño, ¿no? Pero repito, o sea, no podemos llegar a posibles esquemas de financiamiento o a posibles soluciones si no sabemos la dimensión del daño, qué características tiene cada uno de los casos, ¿no? Yo creo que hay casos que definitivamente por su situación y por también la falta de compromiso de los dueños que hacían un lucro con esos edificios y pusieron en riesgo la vida de tantas personas, pues no deberían de recibir un apoyo directo gubernamental. Entonces ahí sí existe la salida, por ejemplo, de los créditos, ¿no? Y en el tema de los que falten, de los que resten, pues tenemos que saber la magnitud del número de metros cuadrados que tenemos que construir. Pues muy saludable los comentarios que hace Dunia Ludlow. Yo creo que eso es a lo que se tenía que enfrentar un proceso como tal, al equilibrio de poderes, ¿no? Y entonces esperemos que la Asamblea se haga un estudio más serio y no se den estas ganancias de sectores como el inmobiliario, donde no lo tendría por qué haber. Y pues creo que esa es como la parte que más ruido hace, ¿no? Sí. ¿Por qué permitir construir más? Si de lo que estamos hablando es del temor a las construcciones. De hecho, creo que un debate que se reabrió en la ciudad es si, y que tendrá que estar en la agenda de los políticos en el 2018, es si la ciudad tiene que seguir creciendo hacia arriba. O sea, porque habría que, recuerdo yo que alguna vez entrevisté a la secretaria de Medio Ambiente y decía, la Ciudad de México es una ciudad chaparra. Lo que tiene que ser la ciudad es una ciudad que crezca. Y desde pues gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador a la fecha, la visión ha sido que la ciudad tiene que crecer hacia arriba, lo más que se pueda, ¿no? Y pues ahorita con el sismo, la misma sociedad es la que dice, no, ya párenle, ¿no? Vayámonos a casas de madera como Leonel Luna, ¿no? Es decir, de lo más sencillo, ¿no? Sí, buscando la seguridad, ¿no? Quizá, claro. No sé, yo lo que vi, lo que he escuchado decir de especialistas, de académicos,
Y lo que se vio después del sismo es que los grandes edificios de más de 8 niveles no fueron afectados por el sismo, pero ahí más bien se debió a una cuestión de cómo se comportaron las ondas del sismo, del movimiento telúrico, que la intensidad del mismo afectó a viviendas de entre 4 y 8 pisos. Ahí es más bien un tema que los geólogos entienden mejor. Pero pues sí, porque en Xochimilco eran casas, ¿no? Exacto, casas de un nivel, ¿no? Nada te garantiza que sea la casa o que sea una torre, ¿no? Está Sí. la torre Latino, ¿no? O la torre mayor, ¿no? Sin un daño. Sí, el edificio de Pemex, ¿no? Sin un daño. Quizá el tema está en la construcción, que también eso ya trabajó justo ayer el jefe de gobierno con los colegios de expertos. ¿Cómo endurecer? Él ya dijo que en noviembre se va a endurecer el reglamento de construcción, ¿no? Pero que eso tiene que ir de la mano con este atlas, que sea un atlas certero, ¿no? No como el atlas de broma ese que hay ahí, que dices, yo tengo que saber como constructor dónde voy a construir, ¿no? O sea, no es lo mismo esa roca volcánica de Ciudad Universitaria que el fango de acá de la Condesa, ¿no? La redensificación es todo un tema. Leonel Luna nos platicaba que la redensificación no va a aplicar para toda la ciudad, que en esta ley de reconstrucción va a ser solo para los edificios colapsados, los 38 edificios colapsados, y aquellos que hayan quedado muy dañados y que sea necesario pues reconstruir en su totalidad. Que son como 1000, ¿no? Sí, o sea que de todas maneras la redensificación se vendría fuerte en la ciudad y en estas colonias, justo donde está la zona de transición del lago, de lo que fue el lago de Texcoco, ¿no? O sea, en las fallas. Por eso la diputada Dunia Ludlow nos decía que es necesario hacer un estudio a conciencia de la situación del suelo en la ciudad y de la infraestructura, ¿no? Porque no va a ser muy sencillo decir, pues sí, vamos a la redensificación, crezcamos 35% hacia arriba más, cuando pues estamos viendo que todos estos problemas de sobreexplotación del acuífero, el surgimiento de grietas, de socavones, está generando un problema grave, muy, muy amplio, que está pues provocando pues demasiadas paradojas, ¿no? Otro asunto, Dunia Ludlow lo que nos comentaba, lo que tú ya decías, los tiempos. El jefe de gobierno le urge su ley, pero en la Asamblea Legislativa no le surge tanto. Supuestamente la Comisión de Vivienda que preside esta diputada, más la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana que preside la diputada panista Margarita Martínez Fischer, iban a iniciar el día de ayer una serie de mesas y foros de análisis de la ley de reconstrucción. No lo iniciaron, no empezó nada. ¿Por qué? Porque pues, se están atorando los tiempos, las definiciones en la Asamblea Legislativa. Los diputados quieren llegar a un consenso amplio para lograr la dictaminación de la ley. Hay voces de diputados que dicen, vayámonos a un análisis más amplio con distintas voces, con académicos, colegios, con especialistas. No se están logrando poner de acuerdo en el cómo. Sin embargo, también hay opiniones de los diputados que dicen, no lo vamos a hacer sobre las rodillas, tenemos que generar una ley que beneficie a todos y no solo al sector inmobiliario, y así lo dice Dunia Ludlow. Creo que es imposible que podamos llegar a conclusiones. Si no tenemos diagnósticos sólidos, nos vamos a equivocar en la solución. Entonces, el daño fue muy grande para nuestra ciudad y creo que no podemos poner en riesgo equivocarnos y cometer estos errores, como por ejemplo el programa de vivienda en renta, ¿sabes? Creo que tenemos que ser muy cautelosos en cuanto a las propuestas que hacemos, porque se trata de generar incentivos de ser damnificados, ¿no? Entonces, en los términos en los que viene la propuesta, podría generar incentivos a dueños de edificios para ser damnificados justamente para poder acceder a este 35%, y creo que la ciudad no está en condiciones de tomar ese riesgo. Entonces, para no tomar ese riesgo, lo que necesitamos es información veraz, congruente, con los mismos criterios, con la misma metodología,
desglosada caso por caso para que tengamos el número total de metros cuadrados caso por caso y así tomar las acciones. Eso no nos va a llevar una semana, por supuesto, porque simplemente al día de hoy no tenemos la información ni tampoco tenemos los estudios correspondientes. Ahí está la parte final de esta entrevista con Dunia Ludlow. Yo lo que me salta a la duda en un principio es como por qué la ley, ¿no? Como por qué irnos necesariamente de manera inmediata a una ley. No sé si sea porque sea la única manera de garantizar que en este periodo presupuestal se van a poder, por ley, tener que etiquetar recursos y entonces tener garantizado en 2018 la reconstrucción de la ciudad. ¿Cuál es la prisa de construir una ley? Sobre todo cuando tendríamos que empezar por tener primero estos estudios de decir dónde estamos parados, ¿no? Creo que ni siquiera sabemos dónde estamos parados, cuáles son los terrenos que tienen mayor complejidad para construcción. O sea, este endurecimiento de las normas pues tiene que ser no nada más como, pues ahí donde se cayeron hay que pedirles, no, sino tendría que ser un estudio claro donde creo que las autoridades siempre han querido esconder esos estudios porque también eso implicaría una caída en el valor de la tierra. Hoy, por ejemplo, en Benito Juárez, el metro cuadrado está como en 35 mil pesos. Y yo creo que si a partir de estas notas que han salido de que por ahí pasan unas fallas, ¿no? Cuauhtémoc, La Condesa, están todavía más elevado el metro cuadrado, pues yo creo que se va a venir abajo, ¿no? O sea, de manera, incluso por ahí hoy leía una nota de que esta empresa que se dedica a lo de lo inmobiliario, metros cúbicos, decía que han reportado una caída de gente que tanto está saliendo de la zona centro como de los mismos departamentos, ¿no? O sea, ahorita nadie quiere vivir en departamento, ni tampoco en las zonas donde hubo afectaciones. Entonces, este atlas lo que tendría que hacer es darle una revalorización a la ciudad, ¿no? Es decir, a ver, la ciudad en tales y tales lugares tiene más riesgo, se tienen que evitar las construcciones, porque tampoco es decir, hay que prohibir las construcciones verticales, ¿no? Porque ahí está el caso de la Torre Mayor, que dices, bueno, aguantó muy bien, o la Torre Latino, que ha aguantado el del 57, el del 85, el del 2017, más todos los que ha habido, ¿no? Entonces, dices, claro que hay maneras de construir bien y determinado número de niveles, pero bajo qué reglas, ¿no? Y bajo qué normas, y eso creo que no se puede dictaminar en un año, ¿no? Ni siquiera en dos, sino más. Yo creo que aquí por eso hay una preocupación de organizaciones sociales, de agrupaciones de vecinos, que la cereza del pastel es el tema de la redensificación, que ahí está escondido una triquiñuela para hacer negocio inmobiliario. Y por ello la ley, que no solo es una ley de reconstrucción, sino también tiene un nombre más rimbombante, ¿no? Que es algo así como reorganización o remodelación de la Ciudad de México, que es ahí donde está el verdadero quid del asunto, que la reconstrucción sí es inmediata, que no requiere, como tú dices, una ley. Para la reconstrucción pues, se requiere una situación de emergencia en la que ya estamos, per se, y pues para ello se requiere solamente coordinación de gobiernos para poderle echar adelante. Pero ¿para qué una ley? Pues para justificar un negocio inmobiliario que más adelante nos va a llevar a esta ciudad vertical, ¿no? Ya olvídate del Programa General de Desarrollo. Sí, porque además la discusión del Programa General de Desarrollo Urbano está suspendida. Como los tiempos en la Asamblea Legislativa se movieron derivado de los sismos, 15 días, recordemos que no hubo sesión del órgano legislativo, tienen mucho trabajo por delante, tienen que sacar el presupuesto 2018, viene la glosa del informe del jefe de gobierno, vienen nombramientos del sistema local anticorrupción, viene la creación de las leyes orgánicas mandatadas por la Constitución de la Ciudad de México. Entonces quizás ya los diputados están pensando en no aprobar el Programa General de Desarrollo Urbano y sacar lo que tengan que sacar pues a través de esta ley de reconstrucción, y entonces que dejar ahí en un encorchetado que
el nuevo Congreso. Redactado de manera muy sui generis, que pues la reconstrucción también implica la redensificación, cambios de uso de suelo, que se permitan, pues ya lo estamos viendo, más niveles de los que ya existía con este 35% adicional, ¿no? O sea, yo creo que por eso está surgiendo toda esta oposición vecinal, y esta oposición, pues también, como Morena lo ve oportunamente, hay que decirlo así, pues, está usándolo como bandera política, pues para jalar agua a su molino y jalar vecinos para esta movilización que vaya en contra, pues, de redensificación, y que en el 2018 se vea reflejado con un voto en contra al PRD, con un voto favorable al partido Morena. Es demasiado complejo el asunto, como se pueden dar cuenta. No solo es el tema social, es el tema económico, el tema político, el tema electoral, lo que está atrás de toda esta reconstrucción de la Ciudad de México. Así es, y ya veremos qué solución le dan los legisladores, ya veremos si la ley era la salida, y ya veremos si también el PAN y el PRI se sostienen en esta postura crítica, porque son grandes aliados del PRD en la Ciudad de México y del jefe de gobierno en esta idea de un frente ciudadano por México, ¿no? Por cierto, el próximo jueves el PRD va a aprobar su política de alianzas en la Ciudad de México, y pues eso ahí obliga y jala mucho al PRI, ¿no? Pero al PAN sí, ¿no? Entonces, ya con el voto del PAN, esta ley de reconstrucción puede avanzar, como han avanzado otras leyes en la Asamblea Legislativa, como lo fue este tema de donde el PRI y el PAN también estaban en contra, ¿no? O más bien donde el PRI estaba en contra por lo de las alcaldías abiertas, y no pasó nada, ¿no? Al final del día la ley salió, nada más con la oposición de 2 diputados del PRI, y avanzó la ley. Aquí estamos en un escenario similar, por lo tanto, pues más bien estaremos viendo este debate más bien político y mediático, pero seguramente esa ley se aprobará en breve en la Asamblea Legislativa con esa mayoría que tiene garantizada el PRD y el jefe de gobierno. Pero bueno, aquí lo estaremos platicando y analizando puntualmente. Por ahora, pues vámonos ya a la agenda en Ciudad Capital. Agenda. Ciudad Capital. Estamos en la agenda en Ciudad Capital. Esta semana, como les hemos comentado, pues espera con algunos movimientos políticos y otros que tienen que ver estrictamente con la reconstrucción, ¿no? Sí, platicarles en la parte política, pues bueno, lo que se espera es que el Instituto Electoral de la Ciudad de México valide los registros de otros aspirantes que han entregado cartas de intención al organismo electoral para participar como abanderados sin partidos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La semana anterior ya validó el registro de Javier González Irión, Hugo Rodríguez Barroso, Lorena Osornio y Humberto García Montes. Sin embargo, a lo largo de estos días y ayer se venció el plazo para la entrega de estas cartas de intención. Todavía vinieron más personas al Instituto Electoral a registrarse. ¿Quiénes son algunas de estas personalidades? Pues José Luis Luege Tamargo, Pedro Pablo de Antuñano, Rafael Pontón, Ana Lucía Riojas, ella de la organización esta de Álvarez y Casa ahora, Salvador Vargas, Elsa Patria Jiménez, Cristian Eduardo Vázquez, Rocío Artemisa Montes, Ismael Olivares. De ellos, el Instituto Electoral tendrá que certificar si cumplen con los requisitos para poder participar en la contienda para la jefatura de gobierno. Un movimiento que podría surgir ahí es que el Instituto Electoral no valide la aspiración de José Luis Luege Tamargo y él vaya al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a interponer un juicio de protección de derechos políticos electorales. ¿Por qué? Pues porque José Luis Luege abandonó su militancia partidista hace apenas unos días, y la ley electoral de la Ciudad de México establece que debió ser hace 12 meses cuando dejara su militancia en el PAN. Ese requisito no lo cumple el Luege, y por eso, si el Instituto Electoral en estos días no valida su solicitud, pues él recurrirá al Tribunal Electoral. También comentarles que, bueno, pues ahí estamos esperando que pues ya en la Asamblea Legislativa, como ya comentábamos, se inicien definiciones para comenzar la dictaminación de esta ley electoral. No hay luz de cuándo se pueda dar
una mesa de análisis o se ha convocado a las comisiones. La Comisión de Vivienda de la diputada Dunia Ludlow originalmente no había sido parte de las comisiones que van a dictaminar. Dictaminarán las comisiones de presupuesto, administración pública y desarrollo de infraestructura urbana, pero la Comisión de Vivienda ya hizo la petición formal vía oficio para participar en esta dictaminación. También comentarles que por otra parte el CIDE, la Auditoría Superior de la Federación, Flaxo México, el INAI, el INE, la Secretaría de la Función Pública, pues desarrollarán un seminario sobre poder, corrupción e impunidad, una agenda con enfoque de género que se realizará el próximo jueves 19 de octubre en el Hotel María Isabel Sheraton de esta Ciudad de México. Y pues son de los temas que estamos percibiendo para la agenda de esta semana. Así es, más lo que también ya están las entrevistas ahí, ¿no? Para nuevo ombudsman, pero bueno, ese proceso todavía correrá para la próxima semana. Del 27 es el plazo que tiene, ¿no? Como dictamen. Sí, algunas posiciones interesantes de las que más mediáticamente más llaman la atención, pues se inscribieron y participan en estas procesos de entrevistas, de auscultación para ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Este martes acude a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México Perla Gómez, buscando su ratificación como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. También va Armando Hernández, él es presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que también levantó la mano y va a ser entrevistado por los diputados. Y pues para este miércoles también acude Mucio Hernández, quien es el presidente del InfoDF, quien también dijo: yo quiero ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad. Pues le espera mucho, será un manjar esas entrevistas o comparecencias muy polémicas. Ya estaremos dándole puntual seguimiento en Capital CDMX a estas comparecencias, bueno, no comparecencias, sino más bien procesos de entrevista, pero que para el caso de Perla, pues sí es como una comparecencia, ¿no? Es decir, dinos como por qué quieres que te reelijamos otros 4 años, y siguen sumando las críticas de organizaciones civiles a su candidatura de reelección. Pero bueno, vámonos ahora con Ilse Aguilar, que nos tiene la agenda de gobierno del distrito, bueno, el gobierno de la Ciudad de México. Hola Luis y Alberto, un saludo al auditorio de Ciudad Capital. Informarles que este martes el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, asistirá a la inauguración del Centro de Salud Santa María Aztahuacán y San Miguel Teotongo por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Además, por la tarde presidirá la presentación de la plataforma Voluntarios de Corazón CDMX en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Asimismo, el miércoles el mandatario capitalino encabezará el arranque de la campaña de vacuna contra la influenza en el Metro Zócalo y por la tarde ofrecerá una conferencia para dar a conocer las acciones en el marco de la celebración del Día de Muertos en el Museo de Artes Populares. Mientras, el jueves por la tarde acudirá al evento para entregar apoyos Infonavit Infoviste en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Finalmente, el sábado por la mañana, Mancera comandará el levantamiento del campamento de damnificados en Iztapalapa, con la Policía Federal y 212 familias. Esta fue la agenda del jefe de gobierno. Un saludo, Luis, Alberto. Gracias a Ilse Aguilar por esta agenda, pues hay varios temas ahí que estaremos también muy pendientes. Se despide usted Luis Velázquez y si Dios quiere nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima semana, amigos. Recordarles en nuestras redes sociales, en Twitter es Capital MX-, en YouTube y Facebook Capital CDMX, nuestra página de internet capital-cdmx.org. Hasta la próxima.